amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No hay otra, no hay bote salvavidas para esta. Mejor la cuidamos, ¿eh? Y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de ella, ya ha dado 3 vueltas sobre su eje imaginario porque hoy es lunes. ¿Y por qué no decir gracias a Dios es lunes? Hemos pasado el fin de semana, hemos salido adelante y arrancamos con todo nuestra fuerza, una nueva semana. Y eso es un nuevo desafío, desde luego, porque vaya que tenemos acontecimientos en pleno desarrollo. Hay varios temas fundamentales. China sigue siendo lo que cabía esperar, ¿no? Aquella China que conocimos en la década de los 70, invitados por la Asociación de Periodistas de China, donde nos decían, y si pudiera pagarse el pasaje sería una gran ayuda, y aquella gente en la gran avenida de la Paz Celestial, la más grande del mundo, a primera hora de la mañana un tsunami de bicicletas para allá, y al final de la tarde un tsunami de bicicletas para acá. Ahora son todos carros último modelo y el problema es la contaminación, ¿no? En todo caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, y qué bueno ver ese cambio. ¿Por qué? Porque es un balance en la geopolítica internacional. Y las culturas acumuladas no... Bueno, en todo caso, el gobierno chino decidió suspender la revisión de las solicitudes para visitar Hong Kong por buques y aviones militares estadounidenses a partir del lunes. Lo dijo el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying. La vocera Hua Chunying hizo el anuncio y aquí lo tenemos. Estados Unidos ignoró la oposición decidida de China y promulgó la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, constituyendo una violación grave al derecho internacional y las normas básicas que rigen las relaciones internacionales e interfiriendo severamente en los asuntos internos de China. China tiene y expresó su postura firme desde antes y en respuesta al comportamiento irracional de los Estados Unidos, ha hecho saber su posición. El gobierno chino decidió suspender la revisión de las solicitudes para visitar Hong Kong por barcos y aviones militares estadounidenses a partir del lunes. Mientras tanto, China también tomará sanciones contra Estados Unidos y organizaciones no gubernamentales por su papel en los disturbios en Hong Kong, incluida la Fundación Nacional para la Democracia, el Instituto Nacional Democrático para Asuntos Internacionales, y China, dice aquí Hua Chunying, portavoz de la Cancillería, China insta a Estados Unidos a corregir sus errores, detener las palabras y los hechos para interferir en los asuntos de Hong Kong y otros asuntos internos chinos. China tomará las medidas necesarias de acuerdo con el desarrollo de la situación y protegerá firmemente la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong, así como todos los intereses de China. Bueno, esposa del oficial de policía herido en Hong Kong revela cómo los manifestantes presionan a la familia. La policía de Hong Kong se ha enfrentado a insultos y amenazas a su seguridad en medio de disturbios. Y esa señora May dice, en los últimos 6 meses he visto demasiadas cosas negativas. Estoy muy deprimida. A veces ni siquiera quiero ver las noticias ni nada que tenga que ver con los medios de comunicación. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y la periodista dice, ¿por qué no? Bueno, vi muchos insultos a la policía, llamados de gente mala que han hecho mal. ¿Y por qué no? Por eso es que no quieres ver. Me dice, no, me hace muy infeliz, como si no hubiéramos convertido en un grupo aislado. Tampoco quiero dejar que mis hijos vean este tipo de cosas. La periodista le dice, ¿ha afectado el estado de ánimo de sus hijos? No sabemos por ahora lo que sucedió, ellos por ahora no lo entienden. Solo saben que su padre resultó herido, lo siento. Y la dama comienza a llorar. Luego la reportera dice, ¿han experimentado algún abuso o intimidación en las escuelas o en otro lugar? Y como esposa de un policía, ¿te has sentido amenazada al divulgar tus datos personales, por ejemplo, o las esposas de otros oficiales de policía que conoces han tenido tales experiencias negativas? Dice, la identidad de mi esposo quedó expuesta y la escuela de los niños también estuvo expuesta y por ahora han sido hostigados, pero no... La verdad, no hubo hostigación, pero tenemos amigos que lo han estado. Ahora nuestros hijos no pueden decirle a los demás que su padre es policía. Están muy orgullosos en el pasado, ¿no? Sí, lo fueron y ahora, para su protección, tienen que tratar de no mencionar el trabajo de su padre.
Archivo de Hong Kong del 9 de agosto de 2019 será lo que veremos a continuación. Algo para nuestra comunidad china. Escuchemos. Esposa del oficial de policía herido, parcialmente superpuesta aquí, abre su corazón y sin ánimo de identificarse, eso fue el trato, dice lo que siente como esposa de un policía. Esto era nunca visto, ¿no?, en Hong Kong. Los niños a menudo preguntan, ¿por qué están estas cosas así? ¿Qué es lo que le ha pasado a papá? Bueno, mi experiencia personal, hablo en primera persona, cuando estuve en Hong Kong, era de un perfecto orden y respeto por todas las instituciones y además sin presiones, sin amenazas, eso fluía muy bien. Dice, ¿cómo responder en este momento? Solo puedo decirles que no puedo poner carteles y grafitis en todas partes, no es un buen comportamiento. Esto hace la vida muy difícil, incluso para los que limpian. Digo este tipo de cosas para ver si puedo influir sobre ellas. La periodista pregunta, ¿apoyas más el trabajo de tu esposo ahora que espera encuentre un trabajo menos peligroso? Lo apoyaré aún más, dado que ha estado tan decidido a elegir este trabajo, siempre lo apoyaré por completo. Era su vocación y la cumplió. El reportero dice, sus ojos están húmedos, pero me pregunto, ¿sus hijos quieren unirse a la policía? ¿Estaría de acuerdo? Dice, absolutamente. Y luego aparece un grafiti de una amenaza a la policía en la pared, lo que indica lo que cuesta ahora seguir esa vocación, ¿no? La policía de Hong Kong se ha enfrentado a insultos y amenazas a su seguridad en medio de los continuos disturbios de la ciudad. La esposa de este oficial de policía herido en Hong Kong lo reveló como la amenaza profunda que ha afectado la vida de mucha gente, ¿no? Bueno, y aquí, sediciosos violentos son temas en esta reunión con la prensa y lo que declaran en ella. Sediciosos violentos que dañan la estación del metro, algo nunca visto en Hong Kong, que atacan vehículos policiales en Hong Kong. Y este oficial, Guo Guangcheng, dice, el fin de semana pasado, los sediciosos bloquearon nuevamente las carreteras con bloqueos ilegales. Una vez más se colocaron ladrillos y otros objetos en la carretera, salpicaron con pintura los parabrisas de los autobuses y pusieron en peligro a los pasajeros. No es que los salpicaron, los arruinaron, ¿no? Quemaron artículos en la carretera y prendieron fuego. Dispararon en diferentes estaciones de ferrocarril de tránsito masivo con bombas incendiarias y algunas estaciones de ese mismo tren se vieron obligadas a cerrar. Varios planes de pantallas que muestran alborotadores atacando vehículos policiales saliendo, y esta es la rueda de prensa oficial de esta inusitada, nunca he visto una cosa así en la moderna China, ¿no? El jefe de Relaciones Públicas de la policía, Guo Chuachuen, dice, por otro lado, los manifestantes arrojan ladrillos y bombas de gasolina incendiarias a los agentes de policía. Anoche los ladrillos golpearon el parabrisas de un vehículo policial con oficiales a bordo. Hubo heridos como consecuencia de esto. Bueno, los manifestantes de Hong Kong cantan el himno estadounidense para agradecer a Trump su apoyo. Esto nunca visto en China. Experto francés del National Endowment for Democracy, la famosa NED, dice, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la que maneja los hilos que están detrás de este tipo de manifestación. Y China protestó en fuerte reprimenda contra Estados Unidos. Vean el retrato del energúmeno de la Casa Blanca, ¿no?, en una fingida entrevista. Y dicen los manifestantes que cantan el himno nacional de Estados Unidos durante la protesta. Esto es algo de lesa patria en China, ¿no? La ley dictada por el Congreso de Estados Unidos y sancionada por Donald Trump respalda la violencia y pretende contener el desarrollo de China, dice el público de Hong Kong. La escultura de Golden Buhinia. Y aquí, el Lam Hung-on, presidente de la Asociación de Importadores y Exportadores de Hong Kong, dice, la grosera interferencia de Estados Unidos en los asuntos internos de China tiene como objetivo contener el desarrollo de China y socavar la prosperidad y estabilidad de Hong Kong.
al aprobar la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong. Estados Unidos realmente tiene la intención de revocar la ley de Hong Kong y el estatus que reconocía como un territorio aduanero separado y privar a Hong Kong de sus ventajas como una plaza privilegiada y el centro comercial global, centro financiero y centro de envío que ha representado hasta ahora, pero hacerlo también está perjudicando directamente los intereses de las empresas de Estados Unidos que negocian con Hong Kong. Es un caso típico de levantamiento de una piedra solo para dejar caer sobre sus propios pies esa misma piedra e hiriéndose a sí mismo como consecuencia. Lau Xiaokai, profesor emérito de Sociología de la Universidad China de Hong Kong, dice: al aprobar la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, los políticos de los Estados Unidos están de hecho vinculando al gobierno de Estados Unidos en su manejo de los asuntos de Hong Kong y los asuntos chinos, lo cual es muy imprudente. Los políticos de Estados Unidos quieren alentar o empoderar a Hong Kong y a los manifestantes, particularmente aquellos que son violentos, para mantener la agitación y para convertir a Hong Kong en algo como un peón contra China. Debilitar a Hong Kong y usar a Hong Kong para estos fines es un factor para contener el ascenso imparable de China. La hermosa Hong Kong es impresionante. Bueno, experto francés de la National Endowment for Democracy, la famosa NED, y dice que la National Endowment for Democracy, la famosa NED, es la que trama cosas con la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, y que es la que maneja los hilos detrás de los disturbios de Hong Kong que han afectado a la región administrativa especial de Hong Kong. Y esto no para todavía. Me ven el desarrollo, ¿no? La verticalidad de esto. Era un espectáculo aterrizar en el viejo aeropuerto. El 27 de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de 2019, un proyecto de ley que intenta tolerar las atrocidades de los alborotos de Hong Kong y aumentar aún más las presiones sobre el gobierno chino. La ley quiere que Washington revise anualmente la autonomía de Hong Kong para justificar el estado comercial especial que recibe según la ley de Estados Unidos. Bueno, Maxime Vivas, escritor francés, dice: verifiqué quién es el patrón de los violentos de Hong Kong y resultó ser el Fondo Nacional para la Democracia de Estados Unidos, nada menos. Esta organización en realidad es una rama de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, disfrazada. He seguido de cerca los acontecimientos de la situación para descubrir que la organización todavía está activa en Hong Kong. Tenemos evidencia de todos estos hechos. En Hong Kong y los alborotadores están armados, usan máscaras, todo esto es increíble. Algunos medios dijeron que apoyan la democracia, entre comillas, ¿no? Son delincuentes violentos que atacan a los agentes de policía, no hay otra cosa. Bueno, estamos en el Capitolio de Washington y allí también se reflejan los acontecimientos del Lejano Oriente. Veamos también qué ocurre en otras latitudes. Otra vez Hong Kong, vean la verticalidad, hay que cada metro cuadrado ahí vale oro. La historia, al comentar sobre el caos de meses en Hong Kong, en Toulouse, el escritor francés Maxime Vivas dijo que la interferencia de Estados Unidos ha jugado un papel indispensable para esta exacerbación de la situación en Hong Kong. Además de entrometerse abiertamente en los asuntos internos de China al aprobar el proyecto de la Ley Democracia, entre comillas, en Hong Kong, Estados Unidos también ha patrocinado en secreto a los alborotadores, según Vivas. Vivas dijo que Estados Unidos ha estado entrometido sistemáticamente en los asuntos nacionales de Hong Kong. Y archivo en Washington, ¿quién tenemos aquí? El escritor francés del que hablábamos, Maxime Vivas, dice: Estados Unidos ha aparecido en las violentas protestas desde el principio. Hemos visto a alguien que sosteniendo una bandera nacional estadounidense en las manifestaciones. Esto es una interferencia obvia en los asuntos internos de China.
Y el hecho debe reafirmarse de que Hong Kong es parte de China y vemos a los manifestantes armarse, usando máscaras incluso, lo cual en China era algo increíble. El hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgue un proyecto de ley que apoya los manifestantes violentos de la región administrativa especial de Hong Kong en China, ha generado amplias críticas diciendo que es un ejemplo de descarada intromisión de Estados Unidos en los asuntos internos de China. Y el escritor francés, ya hemos citado, Maxime Vivas, dijo que Donald Trump quiere aprovechar el problema de Hong Kong para hacerlo aún más serio y problemático. Bueno, el empresario alemán Michael Braun refirió que la denominada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de 2019, promulgada por Donald Trump, muestra malas intenciones y hace nada más que agregar gasolina al fuego. Bueno, la torre de la televisión, espectacular como siempre. La bandera nacional de Alemania, nombre en alemán. Esto es un archivo de Berlín, 2019. No será beneficioso para Hong Kong, tampoco para todos esta situación. No reducirá la escala de la situación y tendrán, después de esto, más gasolina en el fuego. La historia es que en los últimos 5 meses de manifestaciones violentas en Hong Kong, incitados por las fuerzas occidentales, entiéndase el de energúmeno de la Casa Blanca, contra China, paralizaron el sistema de transporte de la ciudad, destruyeron tiendas, incendiaron instalaciones públicas, atacaron oficiales de policía, convirtieron universidades en fortalezas e incluso apuñalaron y prendieron fuego a personas. Esto es algo nunca visto en Hong Kong. Quienes están de acuerdo con ellos bajo la excusa de protestas a favor de la democracia, cometiendo crímenes horribles, amenazando vidas y pisoteando la dignidad de otros residentes, no pueden entender que esto se esté llevando a cabo. En una entrevista con la televisión central de China, CCTV, el sábado, Michael Braun, el CEO de la compañía alemana, dijo que la firma de la ley relacionada con Hong Kong es un comportamiento que respalda abiertamente la violencia y que no ayudará a aliviar la violencia ni la situación actual. Braun dijo que en la última década su compañía está utilizando Hong Kong como trampolín para ingresar al mercado chino. Ahora, en las actividades violentas continuas, tiene que comenzar a pensar en cambiar la estrategia de su operación, buscando formas alternativas para ingresar al mercado chino, tal vez a través de Shanghái u otras ciudades. A pesar de las protestas de China, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobaron la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de 2019, y eso fue el mes pasado, antes de que Trump la promulgara, lo que quiere decir que requiere que Washington es que revise la autonomía de Hong Kong anualmente para justificar el estado comercial especial que la ciudad recibe bajo la ley de los Estados Unidos. Vaya que hacían excelentes negocios, ¿no? Nunca le fue mal con Hong Kong. Bueno, esto se complica. Michael Borgen, exdirector general del Departamento de Asuntos Internacionales del estado de Hesse, en Alemania, en una entrevista con la televisión central de China, CCTV, sobre la Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong, promulgada el 27 de noviembre de 2019, declaró que Estados Unidos tiene derecho a entrometerse en los asuntos internos de China. En un archivo de Frankfurt, fecha desconocida, paisaje urbano de la hermosa ciudad. Y Michael Borman, exdirector general del Departamento de Asuntos Internacionales de Hesse, dice: la ley real de Estados Unidos relativa a asuntos internos de China es, en mi opinión, un acto muy imprudente y arrogante de Estados Unidos, y les daré los argumentos. Número 1, como dijo el portavoz de su secretario de Asuntos Exteriores, y lo han dicho otros funcionarios, esto era absolutamente correcto. Es un asunto interior de China y ningún otro país debería involucrarse en esto. Este es un principio básico del derecho internacional y esto debe ser considerado en todo el mundo. Las leyes relativas a Hong Kong no son una cuestión estadounidense en todos y no tienen ningún derecho a interferir en estos asuntos. The laws concerning Hong Kong are not an American question at all, and they have no right at all to interfere in these matters. Bueno, archivos de Hong Kong de fecha desconocida.
bandera nacional de China, bandera de la región. Y Michael Borgmann, exdirector general del Departamento de Asuntos Internacionales del Este de Hesse, en Alemania, es el que declara ahora y dice, otro ejemplo es atacar a China, porque esto se refiere a los derechos humanos, y esto es algo que realmente no debería hacer Estados Unidos. Hace poco escuché una entrevista con un hombre negro de Estados Unidos y él estaba explicando que en Estados Unidos los negros, la gente que tenían tales desventajas y siempre habían soportado tanto racismo en Estados Unidos, siguen igual, mientras que China nunca lo criticó, dijeron que este era su problema. Entonces, ¿por qué Estados Unidos debería tener el derecho de criticar algo que sucede en China? He visitado China 17 veces. Nunca tuve la impresión de que China es un país represivo, ni el que las personas sean reprimidas de ninguna manera. Las personas son libres de hablar conmigo y decían sus posiciones abiertamente. China is a suppressed country, that people are suppressed in any way. People are free talking with me, saying their opinions. Borgmann expresó su pleno apoyo al Ministerio de Relaciones Exteriores de China, diciendo que el problema de Hong Kong es un asunto interno y que Estados Unidos no tiene ningún derecho a entrometerse en Hong Kong. Como dijo el portavoz de su secretario de Asuntos Exteriores, esto es absolutamente correcto, es un asunto interno de China y ningún otro país debería involucrarse en esto. Es un principio básico del derecho internacional y esto debe ser considerado en todo el mundo. Las leyes relativas a Hong Kong no son una cuestión estadounidense en absoluto y no tienen ningún derecho a interferir en estos asuntos, reafirmó Borgmann. Otro tema sobre el cual Estados Unidos sigue apuntando el dedo a China es la situación sobre derechos humanos, que también fue refutada por Borgmann. Bueno, yo tengo una anécdota de la época, la primera vez que fui a Hong Kong. Fui a visitar el Parque de los Ingleses, que decían que era algo muy significativo, ahí en la orillita. Y el resultado de esto es que me encuentro con un cartel gigantesco que dice, prohibido entrar. Bueno, ya les cuento. Por ahí tenemos un sonido importante, escuchen. Yo digo en la verdad histórica, lo escrito. Pero ¿cómo y si les molesta que yo esté aquí porque diciendo, no, me voy. Oye, ningún problema. Hermógenes, Es que amigos, si la verdad, amigos de Carlos Minami míos. Mi padre fue torturado sistemáticamente en dictadura. Y me vienes a decir que no hubo violación a los derechos humanos de corte sistemático. No fue sistemático. No fue sistemático. Perdone, disculpe, yo te puedo retirar, lo siento. No me parece, porque lo que usted está haciendo... Pero por supuesto, sí. ¿cómo no me voy a retirar si soy censurado? Aquí no puedo exponer mi opinión. Perdón. Y se descalifica mi opinión en términos que son insolentes e injustos. Así que por eso me retiro. No, nosotros le pedimos por favor que se retirara antes porque me parece que no corresponde. Discúlpeme, lo siento. Tonka, perdón. Sí, Alfredo, discúlpeme si he cometido un exabrupto a nivel canal, pero creo que esto es muy doloroso para Chile. Yo no viví la dictadura como ustedes, pero es parte de la historia del país. Tonka, no podemos permitir que se niegue nuestra historia. Tenemos que hacerla viva día a día porque no queremos caer en los errores del pasado. Bueno, aquí hay mucho de qué hablar. Doctor Fernando Buenabad Domínguez, doctor en filosofía, máster en filosofía política, multiespecialista, filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica, licenciado en ciencias de la comunicación, director de cine egresado de la New York University, rector fundador de la Universidad de la Filosofía, director del Centro Universitario para la Información y la Comunicación, Sean McBride, en el Instituto de Cultura y Comunicación de la Universidad Nacional de Lanús, imparte cursos de posgrado y conferencias en varias universidades, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad y de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos, del Movimiento Internacional de Documentalistas, Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, que otorga el Estado venezolano, y aquí lo tenemos. Y nos realizará una pequeña disertación sobre el contenido del video que se acaba de mostrar, en referencia a cómo puede pretenderse a través de los medios de comunicación borrar la reciente historia en Chile sobre la sangrienta dictadura de Augusto Pinochet, la cual tiene en Sebastián Piñera su sangriento heredero. Preguntamos. Bienvenido, distinguido amigo. Un gustazo tenerlo aquí
Y ahora yo me doy el gustazo de ser todo oídos. Walter, muy amable, gracias por la invitación, como siempre, y por la generosidad. Bueno, en la presentación, por sus títulos, lo traté de usted, pero en realidad nosotros nos tuteamos con mucho respeto. Sí, como... El micrófono es tuyo, la frecuencia es tuya y quiero disfrutar de esto. Bueno, agradecido por tanta generosidad. Hay que destacar, Walter, con estos episodios impúdicos, generalmente impunes también, en los que se ejerce el hipotético derecho de las oligarquías de ser los que digitan la memoria de los pueblos al antojo. Para ellos es memorable solo aquello que concierne a sus intereses, a su lógica opresora, opresiva. Para ellos es memorable solo el protocolo del reglamento de la explotación y de la humillación de las personas, pero cuando alguien reclama su derecho y el derecho histórico de los pueblos a reivindicar su memoria, a reivindicar sus dolores, sus muertos, incluso con ese derecho de la lucha misma simbólica que los pueblos anidan, entonces estos hombres inmediatamente se acogen a la idea de que son los dueños de la libertad de la expresión, ¿no? Date cuenta que en este pasaje, diría yo hasta triste, que acabamos de ver, esta persona inmediatamente apela al hecho de que se siente censurado en un lugar en el cual hubo una respuesta absolutamente digna de decirle: usted no puede venir a contarnos una historia que deforma la realidad. Y yo creo que este episodio así aparentemente tan pequeño y tan efímero, Walter, a mi entender, es el retrato de nuestra época en materia de comunicación y de luchas comunicacionales. Tristemente tengo que coincidir 100% con lo que acabas de decir. Las oligarquías, Walter, se han dedicado sistemáticamente, usando profesionales, usando tecnologías, usando las ciencias, usando cuanto tienen a la mano para deformar la realidad, para distorsionarnos toda noción. El atentado a la grandes grupos de poder quieren controlar medios, además, ¿no? Es un atentado a la epistemología, es un atentado a las maneras que tenemos los seres humanos, no solamente de conocer la realidad, de interactuarla por dura que sea, sino también cómo construimos los enunciados nuestros sobre la realidad. En estos dos ejes, conocer y enunciar, hay una barrera que se ha interpuesto, que es el modelo hegemónico, en el cual, al entrometerse el modelo de la falsificación de la realidad, lo que tenemos es un resultado atroz, una guerra de lucha, de tensiones, una disputa en el campo de los símbolos, una disputa en el campo del sentido común. Hay una carambola por ahí que es: yo controlo estos poderosos medios, tú tienes apetencias políticas, yo te puedo impulsar o también te puedo hundir. ¿Sí? Siempre y cuando sea negocio, ¿no? Claro, depende que yo pueda apostar a tu triunfo, que además después me va a beneficiar, ¿no? Así es. Ahora hemos escuchado... Candidatos a la medida. Estamos escuchando, por ejemplo, en México un viento de esta cosa perversa de ciertos monopolios mediáticos que dicen: bueno, nosotros los defensores de la libertad de la expresión somos también grandes amigos de la democracia. Sí, mientras democracia signifique negocios para producir propaganda de campañas electorales, mientras el Estado transfiera dinero a estos negocios privados para que fabriquen todas sus estrategias de marketing y de publicidad para candidatos políticos, entonces son amigos de la democracia. Cuando la democracia dice hay que democratizar la voz, cuando dice hay que democratizar los medios de comunicación, hay que democratizar el sentido común para que exprese de manera común lo que todos sentimos, ahí entonces reaccionan como reaccionan estos personajes que acabamos de ver. Por cierto, que son objetos de estudio también estos pequeños pasajes, porque tristemente, Walter, estas cosas atraviesan por nuestras vidas, por nuestra casa, mientras estamos merendando, pasa casi inadvertido un señor diciendo cosas como estas, y entonces podríamos tener nosotros ya una especie de enciclopedia del terror, con todas estas expresiones tan, diría yo, casi macabras, y no tenemos defensa. Y resulta que en nuestros países no tenemos virtualmente ningún recurso, ni jurídico, ni político, para poder decirle a estos monopolios y a estos señores y a quienes están detrás de ellos que con la memoria de los pueblos no se puede jugar,
que hay un principio de dignidad y de ética que se ha olvidado en el periodismo, que se ha olvidado en la televisión, que se ha olvidado en nuestros medios mercantiles, a cambio de eso, vendernos y desnudar casi impúdicamente su modelo ideológico, que es este, negar la historia, pisotear el dolor de tantos hermanos chilenos, para hablar de ese caso, pero podríamos extenderlo a otros pueblos, y en última instancia proponernos o imponernos su didáctica, que consiste en, además de ponernos la bota en el cuello para oprimirnos, esta tendencia a la militarización del continente que ahora se está poniendo en boga, además de eso, convencernos de que ellos tienen la razón de tratarnos así, de que debemos... Bueno, el lema de Chile, y lo cito con todo respeto, dice, ¿por la razón o la fuerza? Así es. Así es, pero ahora aprendieron que la fuerza Mientras que el de Uruguay dice, sean los orientales tan ilustrados como valientes. Son matices, ¿no? Qué diferencia semántica también. Y ¿no? todo queda en el Cono Sur también, ¿no? Ellos aprendieron otras formas de la violencia, que son, por ejemplo, la violencia que indica, ahora apréndete este discurso, que es el que yo manejo tu historia, el que yo te la escribo, el que soy el biógrafo de tus dolores. Ahora apréndete que yo soy el que te dice qué tienes que memorar y qué tienes que olvidar, y además tienes que agradecérmelo. Y todavía por colmo, lo que te enseña esto es que tienes que heredarle a tu familia, a tu prole, ¿no? Esta moral, esta lógica del control, de la manipulación. Y por acá decimos moral y luces son las primeras necesidades, ¿no? Las urgencias de los pueblos, todos los días en la construcción de la vida misma. ¿Qué haríamos, pensado con sensatez, que es lo cada vez más escaso que hay, pensado con sensatez, qué haríamos para normar tu conducta, la mía, la amistad, el amor, los afectos? ¿Qué haríamos si no tuviésemos una referencia moral y ética, ¿no? Una batalla, por cierto, Walter, que noticia importante, el presidente de México en últimas semanas acaba de publicar un libro que se llama Moral y Economía, Economía Moral, donde hace una reflexión sobre esto, sobre justamente cómo se puede transformar un país, cómo se puede hacer un proyecto de nación que tenga salida al neoliberalismo, que tenga capacidad de combatir la corrupción, de combatir todos estos crímenes de lesa humanidad que ha cometido el neoliberalismo, como si no con un bastión moral duro, ¿no? Como si no sin una estrategia de ética profunda que nos haga recuperarnos de esta, digamos, época de indignidad brutal que es el capitalismo, ¿no? Tengo en mis manos un ejemplar de muy buena presentación, pero además de una densidad conceptual, pero sin embargo muy fácil de asimilar. Esto es un trabajo enorme, ¿no? Filosofía de la comunicación, Fernando Buenabad Domínguez, reedita por tercera vez en Venezuela, en momentos en que la guerra mediática burguesa contra los pueblos arrecia y adquiere ribetes nazifascistas. Aprobado. Este libro intenta explorar los medios y los modos en que los seres humanos abrimos nuestros caudales de expresiones para ponerlos en común, el intercambio de nuestras emociones, ideas, tácticas, estrategias de comunicación. Pero, ¿por qué leer esto si tenemos aquí al autor y además el gran comunicador? Bueno, Walter, te vuelvo a agradecerte la generosidad. Es un esfuerzo, una vez más, para proponernos a todos, para proponernos en el campo de la lucha comunicacional, tuya, todos los días, aquí, ahora, la de los amigos que son interlocutores a través del televisor, un pensar que urge. Nos enseñaron que la comunicación es una especie de problema instrumental, ¿no? Que parece que medios de comunicación o que comunicación misma son solamente los aparatos que usamos para la comunicación, cuando en la palabra comunicación está implícito un sentido profundo y complejo, que es el de construir comunidad, poner en común. Y se dice fácil, poner en común cosas quizás sea una de las grandes, importantes tareas históricas de los seres humanos. Hemos podido lograr por periodos, por momentos, incluso por etapas a veces difíciles, ponernos de acuerdo en algunas cosas, poner en común las necesidades y las soluciones a ciertas urgencias de nuestra convivencia. Pero la palabra comunicación, que es esencial al concepto de sociedad, que le es consustancial incluso, y que son inentendibles una sin la otra,
creo que se nos ha ido borrando del panorama y que creo que vale la pena proponer una reflexión filosófica que reponga, digamos, la parte sustancial del pensar de la comunicación y nos vuelva a poner en el dilema. ¿Cómo poner en común nosotros lo que tenemos que poner en común en una sociedad dividida, por ejemplo, ¿no? Como están divididas las sociedades en clases o en estamentos o en opresores y oprimidos? De modo que si lográsemos, por ejemplo, recuperar el pensamiento sobre la comunicación para convertirlo en agenda de nuestra vida diaria, en la agenda de los partidos políticos, en la agenda de las luchas de organización colectiva, si lográbamos que la comunicación, su pensar profundo, su pensar ético, su pensar estético, fuera ya una conceptuación asimilada, imagínate lo que sería toda conversación de café, lo que sería todo encuentro como los nuestros, que son fraternos, que son dignificantes y dignificados, porque estamos pensando cómo comunicarnos calidad, que dignifica. Cuando en el vínculo comunicacional no asiste el proyecto de respeto común, lo que pasa generalmente es la incomunicación y lo que pasa es todo un repertorio de problemas y de conflictos y de crisis humanas que son de las que quisiéramos alejarnos siempre todos, ¿no? En este libro hay una reflexión genérica sobre el problema de la comunicación. Hay en ese libro, Walter, también algunos capítulos que se detienen en la vida cotidiana. Por ejemplo, algunos de los medios de comunicación que tenemos en casa todos los días. Muchas familias en su casa logran construir lo que llamamos la sala, ¿no? En Uruguay dicen el living, ¿no? Sí, el living room. El living room, ¿no? Es el lugar donde la gente acomoda sus cuadros, sus adornos, sus sillones para recibir a otros visitantes. Es una estrategia de un espacio para poner en común los afectos, en fin. Es un espacio de comunicación que derrotamos 2 veces a la flota inglesa, pero por las buenas entraron con todo. Sí. En mi niñez manejábamos con volante a la izquierda. Bueno, ¿ves? Y circulábamos así, ¿no? En la vida diaria, Walter, la preocupación por la comunicación pasa de este hecho de entender la comunicación en lo cotidiano a luego transferirlo al hecho de cómo nos vinculamos con el mundo. Uno piensa ahora mismo en la sala de tu casa, sitio y centro de encuentro de los afectos y de las personas, y después imagínate que ahí hay un aparato de televisor, como suele ser en tantas casas, que se conectan con tu programa, por ejemplo, ¿no? Y que esta noche, por ejemplo, hay una relación íntima e intensa entre lo que pasa en mi casa, en mi vida personal, al final del día, cuando yo vuelvo del trabajo, de mis problemas, de mis aciertos, en fin, y me conecto con un mundo que tiene otra problemática que a la larga es la misma. Toda esta conexión de lo personal, individual y concreto con un mundo, como tú lo haces en tu programa, produce estos puentes comunicacionales. Yo creo que tienen que analizarse filosóficamente, que hay que acudir a los dichos y a los hechos históricos del viejo Platón y aquella fórmula interesante de la caverna, su alegoría de la caverna, hasta las tendencias de pensamiento contemporáneo que están... Recuérdanos la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna es un episodio en el que unos hombres que están presos al fondo de una caverna, atados y no pueden ver más que la pared, el muro y sus reflejos, ven sombras agrandadas, porque los que caminan en la puerta de la caverna proyectan esa sombra que se engrandece. Y estos hombres atados contra el muro imaginan que los que vigilan en la puerta, los que están afuera, son gigantes todos, que la realidad de afuera es la realidad que les demuestra que ellos son pequeños. Esa alegoría espléndida de Platón tiene una vigencia hoy magnífica. ¿Cuántas personas en su propia caverna de Platón se la pasan viendo un televisor donde el reflejo, por ejemplo, de los poderes los hace ver inmensos y en la realidad no son tan así, no son tan invencibles, ¿no? Pero mira, como si pudiésemos nosotros ejercer la influencia de analizar toda esta problemática llamada comunicacional y mediática desde un punto de vista filosófico, cómo podríamos también nutrir nuestra capacidad crítica. Y yo digo que en eso la tarea de ese libro, como tantos compañeros que escriben sobre esto, consiste básicamente en desarrollar instrumentos para el pensar crítico, ¿no? Porque alguna vez hemos hablado aquí contigo de los grandes
casos de América Latina de la exhibición de escenas para ocultar realidades. ¿Te acuerdas que lo hablamos alguna vez aquí en tu programa sobre el caso del Chavo del Ocho, ¿no? ¿Cómo no? En el que, analizando esta serie de televisión mexicana donde un niño es maltratado por unos adultos permanentemente, donde lo que pasa es que golpear al niño pasa a ser divertido y eso se volvió entretenimiento durante más de 30 años, resulta que eso tiene que ser revisado hoy al calor del nuevo pensamiento humanista, es decir, bajo las premisas de los derechos humanos fundamentales y las premisas de los derechos de los niños, que son convenciones internacionales, que han sido construidas con un pensar humanista. Con esa lógica, hoy por hoy, el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho son insustentables, son insoportables incluso, porque en 30 años de televisión no hubo un capítulo, Walter, no hubo un solo capítulo que abrazara a ese niño y lo dignificara con una escuela, con atención de salud, con alimentación digna, con abrazos solidarios. Nunca nadie lo sacó de ese barril en el que vive. Nunca nadie nos dejó la moraleja de que un niño no puede estar abandonado viviendo a la intemperie de una colectividad. No puede ser. Nunca lo vimos así. Y ahora tenemos que repasar. Y cada golpe subrayado con un campanazo. Con un campanazo y con alguna carcajada a veces, sí. Una risotada. ¿Qué enseña eso? Y muchas generaciones, algún día haremos una autocrítica de esto, pero muchas generaciones sentaron a sus hijos a ver este programa como un entretenimiento, que quizá una de las grandes virtudes de la manipulación mediática haya sido parecer que no existe, ¿no? Parecer transitar o deslizarse como entretenimiento. Y este caso, el del Chavo del Ocho, nos permite a todos, nos permitiría, si fuese el motivo, profundizar las condiciones humanas y humanistas de nuestro tiempo, preguntarnos sobre la realidad de la infancia, pero la realidad de los adultos y la realidad de cómo los núcleos sociales diversos aprendieron a no ser solidarios ante el dolor y el abandono de, por ejemplo, los niños, y no hacer de eso un entretenimiento. No permitir que nunca eso se vuelva chiste, que no pase por ser algo que por tierno, entre comillas, que por noble, entre comillas, que no tiene nada de noble y nada de tierno, por cierto, parezca que es un entretenimiento familiar para ver la televisión y merendar en la hora especial, ¿no? En que lo transmiten. Una pequeña audiencia cautiva que se volvió gigantesca. Sí. Si estas premisas de orden humanístico que están inmersas, repito, en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, donde se dice, tú y yo y todos tenemos derecho a la salud, a la identidad, a la vida, a la escuela, al trabajo, a todas esas cosas que hacen del ser humano lo que es como especie, ¿no? Y si esta fundamentación del pensar humanístico de nuestro tiempo, que el humanismo que ha avanzado y desarrollado y madurado se llama proyecto socialista, si en esa categoría hoy nosotros pudiéramos abrir un espacio de reflexión filosófica para estudiar los fenómenos comunicacionales, estoy seguro que damos un paso adelante importante. En eso la noticia hoy interesante es que estamos viviendo un congreso de comunicación en Venezuela, que se ha inaugurado ya el día de hoy, y que en la agenda, Walter, la buena noticia es que contiene el debate abierto sobre la construcción de una universidad de la comunicación, justamente para reconstruir un proyecto pedagógico, un proyecto con una epistemología nueva, tomando en cuenta la premisa de si estamos viviendo en un escenario de guerra comunicacional, es preciso que las formas de enseñanza de la comunicación sean más dinámicas y más veloces que el comportamiento de los propios medios hegemónicos. Ellos han logrado dominar el principio de velocidad y el principio de ubicuidad para ser muy rápidos y estar en todos lados, en simultáneo, lo que sueñan tantos ejércitos, ¿no? Lograr esto. Los medios lo están logrando, como máquinas de guerra ideológica que son. Entonces, a esa velocidad con que operan ellos, nosotros no podemos crear modelos educativos que sean lentos, que estén esclerotizados o que obedezcan a formatos clásicos. La propia formación y educación comunicacional necesita hoy replantearse un proyecto cuya dinámica y cuyos modelos epistemológicos sean rápidos, de acción directa. Y entonces hay que crear un modelo, como se está proponiendo para esta universidad, que sea multiformato y polinivel, ¿no? Que tenga la capacidad de
crear cursos, talleres, conferencias, diplomados de distinto formato y distinta duración, hasta crear el formato, digamos, de nivel doctorados y de nivel de alta especialización, que por cierto hace mucha falta. En ese último nivel nos está haciendo mucha falta crear laboratorios de semiótica, Walter. Centros donde podamos estudiar cómo se produce el sentido común, cómo se produce eso que llamamos la opinión pública. No la opinión publicada, sino esta que son corrientes de pensar que se van fijando como matrices de pensamiento o matrices ideológicas y que de pronto se obedecen así al calor de casi de respuestas compulsivas. Hay que estudiar todo eso a fondo, con profundidad. Necesitamos laboratorios para poder medir cuantitativa y cualitativamente los impactos de estos modelos de comunicación y tomar objetos de estudio duros, los más duros, Walter. Por ejemplo, ¿cómo es posible que algunos pueblos, podríamos poner algunos nombres, pero quizá no sea el momento para no perderme, pero los nombres de algunos países en los que los pueblos van y votan por sus verdugos? ¿Qué operación interior ocurre en los pueblos sometidos, en los pueblos explotados, en los pueblos humillados, para que de pronto piensen como piensa su torturador, su humillador, su explotador, y defiendan los principios y valores del otro, defiendan los intereses del otro y vayan y le pongan el voto? ¿Cómo hacemos para discutir esto de manera profunda, científica, seria, y podamos tener una respuesta que sea prometedora y comprometedora? En el doble sentido, ¿no? Incluso a veces se equivoca una generación y luego una subsiguiente también vuelve a equivocarse. Así es. Hay ejemplos patéticos. Son errores hereditarios y contagiosos, ¿no? Ha pasado y no se explica de otra forma. Lo explicó así claramente Umberto Eco. Tiene un tratado sobre el tema de cómo el nazifascismo ha venido prolongándose, extendiéndose, multiplicándose, diversificándose y perfeccionándose, ¿no? Hoy por hoy uno puede llegar a escuchar en las voces de algunos compañeros decir y tratar a otros como ustedes son burros, ignorantes, necios, indios, feos, gordos, es decir, todos los descalificativos posibles para consolidar una noción, una entelequia de lo perfecto, lo adorable, lo simpático, lo bello, ¿no? Aquellas teorías del Big Brother, ¿no? El gran hermano, se nos han hecho casi cotidianas, ¿no? Se nos hicieron parte de la familia, ¿no? Y todos esos valores de la superficialidad, de la banalidad y de la mercantilización de la vida. Veía yo anoche en un canal de televisión de Venezuela, estaban transmitiendo lo que es el festival anual de lo que llaman Señorita Venezuela, ¿no? Miss Venezuela. Y si tuviéramos un taller, un laboratorio de semiótica donde mirar esos programas y desconstruirlos, desmenuzarlos, minuto a minuto, escena por escena, seríamos capaces de demostrar cómo en plena revolución del feminismo, en plena revolución de género a nivel planetario, todavía estos capítulos de humillación de las mujeres es increíble. La idea de belleza, la idea de prestancia. Tiene que pasar por tales medidas, 90, 60, 90 o sí, por ahí, sí. Pero además se vuelven objeto, ¿no? Y además el estereotipo de la sonrisa, el cómo hay que mirar, el estereotipo de la respuesta, el hacerse el inteligente o hacerse el simpático sobre estos cartabones que lo que son realmente son negación de la raíz, de la historia, de la identidad. Todos estos paquetes ideológicos, todos estos formatos mediáticos. ¿Cuánto le debemos a Madame Curie? Mucho, muchísimo más que lo que no era nada bella. Nada de lo que pero era imaginamos. Bellísima persona, ¿no? Así es. Por decir un ejemplo. Y Rosa Luxemburgo y por Dios. Cuantísimas mujeres que no entrarían en ninguno de estos cartabones de belleza. Las que se jugaron la vida en la Revolución Española, por decir algo, sí, por defendiendo la República. Las Adelitas. Isabelitas. No pasan la Adelita que se fuera con otro, como dice el corrido, no obedece a los patrones estéticos y por lo tanto este proceso ya automático de descalificación es uno de los más dolorosos, creo yo, resultados que tenemos. Un pensamiento para no cerrar realísticamente objetivo, pero aunque suene redundante, pero que no sea un sentimiento amargo. Dime algo. Mira,
A mí me sabe muy dulce, aunque tenga que pasar por la autocrítica, ¿no? Bien. Yo creo que tenemos que plantearnos hoy que todas las victorias que hay en materia de dominación ideológica, los triunfos más horrendos de la comunicación mentirosa, de los fake news, del big data y todo esto que nos manipula, todo eso, además de poder diagnosticarlo, creo que nos obliga hoy a hacer un trabajo de propuesta de cómo organizarnos, de cómo dar respuesta a esa ofensiva. Y yo creo que la buena oportunidad es que se van abriendo espacios. Hay un solo país, y esa es la buena nueva, que se atreve a estas cosas, a ponerle puntos sobre las sillas al problema y ofrecer un espacio para discutir y entrenar nuevas generaciones. Esa es Venezuela. Y la buena nueva es esto, que hay un Congreso de Comunicación y que hay una opción de un proyecto de Universidad Internacional de la Comunicación. Es una buena nueva, ¿no? Sí, buena nueva, y es como la esperaban los viejos cristianos, ¿no? Así es. De la catacumba. Así es. Bueno, Fernando Buenabad, el gran comunicador y nuestro invitado de hoy, que es invitado permanente, grave falta pasar por acá y no venir a los... No incurriré. Tenemos que reciclarnos siempre. No incurriré en eso, Walter. Mil gracias, un abrazo enorme. Bueno, recíproco, y te deseamos el mayor de los éxitos, porque el éxito de tu gestión es un éxito que distribuye valor social, y eso es una gran responsabilidad, pero también un enorme mérito. Mil gracias. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor. Finaliza aquí Dossier, el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Agradecemos la producción de la doctora Alida Sanoja Maneiro, que siempre nos permite seleccionar gente de esta categoría, que en la mayoría de los casos son viejos conocidos, pero no por viejos menos absolutamente actuales y absolutamente proyectados a futuro, y esto no es una alusión. Disponga usted de las cámaras, señor director.